Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con más allá del principio del placer. La idea central que tenemos que retener es que en este texto Freud cuestiona y destrona este principio de placer como rector del aparato anímico. Esta cuestión de que habría una suerte de homeostasis del aparato, una suerte de autorregulación, ¿sí? Eh, que permite mantener, digamos, las cargas de energía en un nivel, digamos, mínimo para evitar, digamos, la producción de displacer. Esta suerte de homeostasis, esta ilusión, si se quiere, de adaptación es lo que cae con el más allá del principio del placer. Este más allá hace justamente referencia a que este principio que hasta este momento regía y ordenaba todo el cuerpo teórico de Freud debe ser cuestionado. No va a desaparecer, pero sí va a haber que repensarlo dentro de un contexto de fenómenos totalmente diversos para los cuales ese principio no alcanza a los fines de explicar esto que Freud toma ahora para su análisis como material sintomatológico. Eh, Tengan presente que ya uno podría decir desde la primera experiencia de satisfacción, porque Freud como que establece rupturas muchas veces en los primeros textos, pero él no lo advierte, después sigue teorizando y después al último vuelve sobre lo que planteó originariamente. Cuando nosotros vimos la experiencia de satisfacción comentando la configuración del primer modelo de aparato psíquico en ese encuentro originario entre la madre y el bebé, ya ahí hay, digamos, una ruptura que lo funda, digamos, la instauración del deseo, esta cuestión del placer de desear aquello que ya no se tiene, ¿sí? Que tiene que ver con volver a reproducir esas marcas, ¿no? De satisfacción, digamos que el pecho materno dejó en el infans, que primero el sujeto busca por la vía alucinatoria y cuando advierte que de esa manera es imposible volver al reencuentro con el objeto, que en realidad el encuentro con el objeto es imposible, lo que hay es un reencuentro con sustitutos, pero el originario, esa identidad de percepción, está perdida para siempre. Entonces, en esta búsqueda, digamos, y en estos sustitutos que aparecen en el camino, Freud se configura el deseo y el deseo ya en sí mismo introduce una tensión. O sea, hay una tensión del desear. El desear mismo introduce una tensión ya desde el vamos, porque nunca va a haber un objeto, digamos, que el deseo encuentre adecuado para su satisfacción. Entonces ya como que desde el vamos en realidad hay una ruptura con esta homeostasis y de pensar como que del psicoanálisis se podría inferir un sujeto que podría estar bien adaptado o tener una satisfacción adecuada, natural al, digamos, objeto. En este texto no tenemos que perder de vista el destronamiento, el destrono del principio del placer. Quería marcar algunas cuestiones importantes. Freud, por ejemplo, toma para analizar los fenómenos del miedo, la angustia y el terror, o hoy pánico, digamos, ¿no? Y establece algunas diferencias importantes. Dice que en el miedo, en el miedo el sujeto siempre sabe frente a qué tiene miedo, ¿sí? Tiene un saber frente a qué objeto tiene miedo, ¿sí? Con respecto, digamos, a la angustia, si bien, digamos, no sabe frente a qué se presenta la angustia, sí, dice Freud, tiene una suerte de señales. El sujeto advierte señales como que algo malo va a pasar, que a este lugar no debería ir, por acá no debería o no debería encarar tal actividad, siente algo malo que puede suceder. Y eso lo puede llevar a evitar el encuentro con esa experiencia que va a tener. Y es una señalización que da una suerte de aviso, una suerte de preparación al sujeto, ¿sí? Para el encuentro con lo inesperado. Ahora, el tema del terror que Freud comenta, ahí destaca el factor sorpresa. El terror o el pánico es algo, o también es solidario de la crisis de angustia cuando da Freud,
La angustia es una cosa y la crisis de angustia es algo que arrasa al sujeto, como el terror, como el pánico, y que el sujeto siente que se muere, donde todas las funciones neurovegetativas están sobreinvestidas de las magnitudes de afecto, por eso hay problemas, digamos, de respiración, mareos, taquicardias, parestesias, vómitos, pérdida de equilibrio, toda una cuestión donde las funciones neurovegetativas funcionan en más, ¿sí? Y el sujeto siente como que se va a morir, ¿no? Digamos, un ejemplo paradigmático, digamos, de esto del factor, no hay nada que señalice, no hay nada que permita organizar al sujeto el encuentro con estos fenómenos de lo real, de la angustia, ¿sí? Bajo esta modalidad disruptiva de lo pánico o del terror. El ejemplo, por ejemplo, uno puede pensar en el atentado de la AMIA, donde de golpe uno iba pasando, caminando cercanamente por la misma vereda, en determinado escenario mental, uno haciendo algún trámite o dirigiéndose a un lugar, y de golpe esa explosión a uno lo saca del escenario en el que está imbuido en ese momento, y de golpe se ve obligado a procesar todo un volumen de magnitudes de excitación de energía imposibles por el impacto, para el aparato psíquico, y eso termina como arrasando, aplastando, digamos, la subjetividad. Esto, digamos, esta energía, digamos, que avasalla y que no tiene posibilidad de tramitación, era lo que yo les decía en la clase anterior, de que Freud va pensando esto de la pulsión de muerte o de lo traumático como la irrupción de lo no ligado en el aparato psíquico. Es decir, esta magnitud de afecto que no encuentra causa y no se puede acotar en función de que no se va adhiriendo a representaciones, irrumpe, y en el caso del ataque de pánico o el terror, donde no hay ninguna posibilidad de señalizar previamente, arrasa al sujeto, y la energía se descarga directamente en las funciones neurovegetativas, generando todo este exceso donde uno está como percibiendo la respiración o la falta de respiración o la palpitación, toda una realidad, un exceso de la realidad de los órganos que en un estado normal se encuentran velados. Nosotros no estamos atentos a la respiración, digamos, respiramos, solo registramos algo de ello cuando nos lo falta, ¿sí? Pero bueno, en estos casos se presenta de esta manera. Por eso esto del factor de lo no ligado, lo que no entra en la cadena de representaciones, ¿sí? Freud le da una importancia fundamental para redefinir el trauma, para considerar los nuevos conceptos que va a tener que esgrimir para poder ver cómo, qué respuestas teóricas y terapéuticas da a estos nuevos fenómenos, ¿no? También es importante, algo comentamos en la clase anterior, el tema de la compulsión a la repetición, que se va a dar básicamente la transferencia, se va a reactualizar ahí en el vínculo con el analista, y que es lo más dificultoso para el analista, de poder, digamos, trabajar. El sujeto repite una y otra vez, y no solo es repetición, sino que es compulsiva. Yo quería leerles un apartado donde Freud habla del sesgo demoníaco, de esta compulsión repetitiva, de la pulsión esta de muerte que no tiene ligadura a la representación, donde habla esto de, da un ejemplo y dice algo así como la neurosis, habla de la compulsión de destino, ¿no? A ver si me permiten. Dice, se conocen individuos en quienes toda la relación humana lleva a idéntico desenlace. Benefactores cuyos protegidos, por disímiles que sean en los demás, se muestran ingratos pasado cierto tiempo, entonces parecen destinados a apurar entera la amargura de la ingratitud. Hombres en quienes toda amistad termina con la traición del amigo, otros que en su vida repiten incontables veces el acto de elevar a una persona a la condición de autoridad para sí mismos o aún para el público, y tras el lapso señalado la destronan para sustituirla por una nueva. Y dice Freud,
o amantes cuya relación tierna con la mujer recorre siempre las mismas fases y desemboca en idéntico final. O sea, cambia la persona, pero el recorrido pulsional dice las mismas fases o idéntico final. Dice, este eterno retorno de lo igual. Reparen en esta cuestión, porque lo que lo hace traumático, esta compulsión de repetición, es el eterno retorno de lo idéntico, de lo igual, no de lo diferente, porque repetición hay en lo cotidiano y en la subjetividad, pero hay repetición. La repetición no sintomática es la repetición de la diferencia, pero cuando se repite lo idéntico, lo igual, una y otra vez, ahí sí estamos frente a una cuestión compulsiva. Por eso es este eterno retorno de lo igual. Y ahí habla de esta neurosis de destino, ¿no? Dice, en vista de estas observaciones relativas a la conducta durante la transferencia y al destino fatal, ¿sí?, de los seres humanos, osaremos suponer que en la vida anímica existe realmente una compulsión de repetición que se instaura más allá del principio del placer. Es decir, más allá de aquellas cuestiones que el aparato psíquico puede ligar en las representaciones y nosotros podemos volcar en el relato, elaborarlo y darle algún trabajo posible en lo terapéutico. Esto como que queda por fuera, ¿sí? Por eso todo este replanteo de Freud, de que su teoría hasta el momento no le alcanza, le es insuficiente para poder explicar nuevamente estos fenómenos, ¿sí? Aparece también en Freud esto del masoquismo erógeno, que no aparece en este texto, pero hay algunas alusiones que va a trabajar un poco más adelante, como un masoquismo originario, ¿no? Como esta cuestión de la pulsión de muerte que nos lleva en un aspecto regresivo a un retorno inorgánico, a lo anterior, ¿no?, a la quietud, a la inercia, ¿sí? Por eso también habla de la reacción terapéutica negativa como otro referente clínico que él analiza, ¿no?, que cuando el paciente en vías de análisis está mejorando, se está superando, en un momento dado tiene como una suerte de viscosidad libidinal, dice él, como una especie de fijación a lo traumático, al padecer, y en los momentos que está avanzando se detiene, se ensaña con la enfermedad, como que no puede superarlo y se enquista en esa posición y es muy difícil de removerlo, de sacarlo, de poder hacerlo desplazable a otras situaciones, ¿no? Esto de la energía que antes hablábamos que era desplazable, acá justamente se complica, es como que queda como fijada, adherida y no se moviliza, no se desplaza. Por eso también habla Freud de la fijación al trauma. Todas estas cuestiones son las que Freud se ve obligado a repensar, y a través de este texto y también con lo que vamos a ver en la próxima unidad, que es la configuración de la segunda tópica, el yo, super yo y el ello, Freud intenta dar algunas respuestas terapéuticas para poder analizar. Pero aquí se advierte cómo este montante de afecto, la energía que hablamos en un primer momento, lo pulsional, se torna ahora en el factor cuantitativo por excelencia y más difícil de resolver para Freud. Es como que por la vía de las representaciones y del pensamiento, por el trabajo analítico se simboliza y, digamos, como hasta decía, hasta ese momento se puede hacer consciente o lo inconsciente, pero acá se tratan de fenómenos que trascienden lo reprimido, y ya este aforismo de hacer consciente lo inconsciente para levantar la represión es insuficiente, no alcanza, y Freud tiene que pensar nuevos soportes conceptuales para dar cuenta de estos nuevos elementos clínicos que se le presentan básicamente como obstáculos en su práctica clínica, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces la próxima con la unidad de la segunda tópica para dar algunas precisiones más. Pero bueno, aquello en lo que yo me basé fundamentalmente es lo que tienen que tener en cuenta, y recuerden básicamente que esta pulsión de muerte van a ser como estímulos interiores sin ligadura, no ligados, por lo tanto que no se adhieren al marco simbólico de las representaciones, ¿sí? Y tienen obviamente consecuencias y efectos muy nocivos en el sujeto, que se pueden exteriorizar bajo la modalidad de el sadismo y la agresividad y la destrucción de las personas y los objetos, o tiene la otra vía que tiene que ver con una vuelta sobre lo interior, y ahí se expresa como un masoquismo originario, y digamos, el aspecto más patente o gráfico, si ustedes quieren, es
el discurso melancólico, que es como un discurso de autodestrucción, donde el sujeto se va, digamos, poco a poco degradando cada vez más su propia persona, como si hubiese perdido la vergüenza de sí, ¿no? Las críticas son totalmente eh, este, mortales respecto de lo que es. Bueno, nos vemos la próxima entonces. Hasta luego.